Y esta vez es fantástico porque lo que ha pasado en el lunes negro, vamos a tratar de entender si ha tenido algún impacto en lo que estamos viviendo hoy con el dólar. Y además lo que se plantea a futuro, ¿no? Déjenme contarles así bien pequeño la historia de lo que viene sucediendo en Estados Unidos. Resulta que después de la pandemia del COVID-19 o durante la pandemia del COVID-19, el señor Donald Trump decidió utilizar un montón de dinero público para asistir a las familias que dejaron de trabajar, que fueron despedidos, porque claro, todo se paralizó, etcétera, y la gente volvió a sus casas, dejó de gastar mucho dinero, especialmente en transporte y en otras cosas, y sencillamente empezó a recibir subsidios del gobierno. Esto hablo en Estados Unidos y en Europa principalmente. A raíz de eso, luego de que Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés, nos hemos encontrado con un escenario inflacionario, porque la gente tenía plata, no la estaba gastando, había todo contraído y la gente luego empezó a consumir esa plata. Cuando ya volvieron las cosas a la normalidad, cuando empezaron la gente a volver a trabajar, hubo un problema con toda la estructura de transporte internacional y eso generó altos costes que hoy todavía lo siguen pagando. Las navieras, los que transportan los trailers para llevar los contenedores, etcétera. Generó una inflación a nivel mundial. Para parar la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, empezaron a subir las tasas de interés. ¿Eso qué significa? Que hicieron el dinero más caro, para que haya menos dinero y el dinero que tenían las personas, pues sencillamente cueste un poco más caro. ¿Esto a dónde nos lleva? A que finalmente la gente hoy en Estados Unidos se encuentra en una inflación que ya está un poco más controlada, pero las tasas de interés se han mantenido muy altas, 5.25, las más altas en 40 años. Finalmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su última reunión de este julio, tenía la perspectiva y todos los mercados estaban atentos a ver si iban a bajar las tasas de interés. ¿Y qué hicieron? Pues decidieron decir, no, vamos a pasarlo a septiembre. Esto hizo que finalmente, ante los reportes de desempleo y los reportes de empleo, hayan caído. Se esperaba que se llegue en Estados Unidos a más de 180,000 empleos. Se quedaron cortos en casi 40,000 empleos. 141,000 empleos que creo que hubo en el mes de julio. Esto llevó a que el pánico se apodere de las bolsas. Luego de que la tasa de interés por parte de Japón empezó a subir, ellos, que eran grandes inversores en las tecnológicas, hizo que todo el mundo empiece a vender sus acciones. Y el mercado reacciona, es muy sensible, reacciona a estas noticias de manera muy lapidaria. Uno empieza a vender y vean el ejemplo. El señor Warren Buffett, que es uno de los inversores más grandes y más ricos del mundo, vendió la mitad de lo que tenía invertido en Apple, haciendo caer la acción de Apple en un 9%. Así que empezaron a vender en masa absolutamente gran parte de las acciones y principalmente las tecnológicas. Además es toda una cadena de eventos, ¿no? Había muchísima emoción de que la inteligencia artificial pueda repercutir de manera positiva en las empresas tecnológicas y esto hasta ahora no tiene ninguna respuesta. Hasta ahora no se ha generado ningún cambio fundamental en las empresas tecnológicas. Entonces, muchos están empezando a decir, estas acciones están muy caras, las tecnológicas son una pequeña burbuja, vender estas acciones ahora que están en buen precio y esa cadena de sucesiones hizo que todo el mundo empiece a vender. Más de 1,000 puntos cayó el Dow Jones, el Nikkei tuvo su peor día en 20 años y así. Las bolsas de España, las bolsas de Argentina, las bolsas de Estados Unidos, de Europa, todas se encontraban en rojo y era así, rojo, 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 absolutamente todo, porque todos eran vendo, todo el mundo vendiendo las acciones de lo que podía. Esto afortunadamente luego de un tiempo empezó a estabilizarse durante esta semana ya, obviamente no ha recuperado todavía sus índices iniciales, pero nos muestra que la Reserva Federal de Estados Unidos a partir de septiembre, octubre y diciembre van a reducir las tasas de interés y eso va a hacer que el dólar esté más barato. Ahorita está muy caro, está muy fuerte, porque tienes que pagar una tasa de 5.25 adicional para cualquier préstamo en los Estados Unidos y para cualquier inversión. Tenemos los cuadros que nos muestran la actualización o más información al respecto. La jornada estuvo marcada en primer lugar por el desplome del 12.4% que registró el índice de Nikkei de Tokio y en segundo lugar por las dudas que generaron los últimos datos macroeconómicos que se publicaron en Estados Unidos. En Europa los descensos se alinearon con caídas del 1.4% en París, del 1.8% en Frankfurt y 2% en Londres, 2.3% en Milán.
También se registraron caídas en el mercado de las criptomonedas, que al cierre bursátil la criptodivisa más famosa, Bitcoin, cayó un 8%, mientras que Ethereum, que es la segunda más famosa, moderaba su descenso al 14%. En Wall Street, el índice Nasdaq Composite retrocedió un 3.4%, con Nvidia cayendo un 6.3% y Apple un 4.8%. Es un toque de atención a la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Temor a que Estados Unidos finalmente pueda entrar en recesión hace que los inversores han perdido una normalización de los tipos de interés. Bueno, la recesión en Estados Unidos ya básicamente descartada, ¿no? Ha crecido 2.8% en el último trimestre y hay unos índices interesantes. Pero a ver, está aquí con nosotros Gabriel Espinosa, analista económico. Querido Gabriel, este lunes negro en las bolsas nos indican que pronto va a haber una reducción de las tasas de interés a partir de septiembre. Hay tres próximas reuniones que van a bajarle este dólar que está tan caro, y eso tendrá alguna repercusión en el dólar hoy en Bolivia. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Como siempre, un gusto estar contigo. Bueno, sí, la descripción que tú hacías es una descripción bastante adecuada. Hay que aclarar que en el caso de Japón, por ejemplo, es una cultura que durante ya muchas décadas venía con tasas de interés prácticamente cero, pero al mismo tiempo la gente pues no es de consumir y por lo tanto los recursos que recibían los iban invirtiendo, ¿no? Estas inversiones que al ser financiadas con yenes a tasas muy bajas, pues permitían que estos recursos también fondeen otro tipo de monedas, otro tipo de bolsas en otros lugares del mundo. Cuando el Banco Central japonés ya desde hace unos cuantos meses empieza a subir la tasa de interés, pues hace que este fondeo desde Japón hacia el resto del mundo empiece a ser cada vez más difícil de lograr, y eventualmente, dado que el Banco Central el día viernes pasado sube la tasa de interés, pues se siente la necesidad de repatriar esos recursos. Eso ha sido lo que ha dado inicio a toda esta dinámica que tú bien mencionabas. Ahora bien, la señal ha sido clara, el desempleo en Estados Unidos está empezando a subir ya a una cifra que en Estados Unidos resulta preocupante, y por lo tanto queda claro que el Banco Central de Estados Unidos en los próximos meses va a tener que bajar un poco las tasas de interés. Si eso sucede, evidentemente el dólar empieza a perder valor, y obviamente eso también alivia a otras monedas, al resto de las monedas del mundo, porque en términos relativos empiezan a ganar espacio. En el caso boliviano yo te diría que la transferencia no es tan directa, primero y principal porque una buena parte de nuestras exportaciones son commodities que se cotizan en dólares. Esto significa que al caer el precio del dólar también cae el precio de nuestros commodities. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. El otro elemento tiene que ver con que el precio del dólar en Bolivia en los últimos meses ha estado empujado más que por factores cuantitativos, la cantidad de reservas, el volumen de exportaciones y demás, sino que por factores cualitativos. Los factores políticos, mensajes que se puedan dar desde los distintos segmentos del área política, la cercanía de un proceso electoral, la posibilidad de conflictos políticos o el abastecimiento, por ejemplo, de combustibles. Entonces, habrá que ver en los próximos meses si es que efectivamente esta reducción de las tasas de interés en dólares pues permiten a Bolivia también reducir un poco la cotización del dólar, que en el mercado paralelo en las últimas semanas había estado subiendo muy fuertemente. Ahora, justamente esa volatilidad a mí me ha sorprendido. Justamente esta semana, el jueves en la tarde, uno de nuestros periodistas se fue aquí a la Camacho a cotizar los dólares, y hubo alguno que otro librecambista que le dijo hasta en 8 bolivianos. Estaba en 10, hasta en 11 bolivianos. Esa volatilidad a mí me ha llamado muchísimo la atención. Ni el Bitcoin se atrevió a tanto. ¿A qué se debe? Mira, como te digo, hay un fuerte movimiento en las expectativas de los agentes en el país. Primero porque hay señales que llevan a ciertas confusiones. La semana pasada teníamos las declaraciones de una ministra del gabinete que hablaba de que el dólar debería llegar a 14 si no fuera subsidiado. Esto se reflejó rápidamente en muchas cotizaciones que empezaron a trepar, incluso llegando a niveles cercanos a esa cifra. Luego, evidentemente, empezaron a bajar. El otro elemento
es que no tenemos fuentes de información confiables para validar si estas cotizaciones son efectivamente precio. Tú bien sabes que en los mercados la diferencia entre un precio y una cotización es el volumen. El precio solamente es precio cuando se consolida a través de una transacción efectivamente realizada. En los últimos meses, como no tenemos data sobre los volúmenes de dólares transados tanto en el sistema financiero como con el propio Banco Central, pues es muy difícil establecer cuál es el verdadero precio al cual se está transando. Entonces, más o menos en este momento, a raíz de lo que hemos vivido en la bolsa bursátil, que justamente este mercado es muy sensible a la información que se genera desde las esferas políticas, y que el pequeño dato de desempleo, el dato de no bajar las tasas de interés, todo esto ha dinamitado en este lunes negro de una venta masiva de las acciones. Algo así estaría viviendo el dólar igual acá en Bolivia, teniendo en cuenta que ahora ya no se maneja, ya no es fijo, ya no está regulado por el gobierno, porque no tiene la capacidad del Banco Central de dar toda la demanda necesaria. Entonces, básicamente ahora es el mercado el que es dueño del valor del dólar. Correcto, eso es lo que está sucediendo. El mercado determina los precios por esta imposibilidad del Banco Central de proveer divisas tanto a los bancos como al sector librecambista, que es lo que sucedía hasta finales del 2020. A partir de ese momento, como el Banco Central entra en una situación de liquidez, pues es los precios determinados en el mercado los que van guiando la cotización del dólar. Un elemento adicional, Jorge Luis. En los últimos 18 o 20 meses que llevamos esta crisis cambiaria, los niveles de cotización han ido escalando paulatinamente. Durante prácticamente todo el año pasado, el promedio de la cotización en el mercado cambiario estaba en cerca de 7 bolivianos con 50. Luego eso empieza a subir a 8 bolivianos con 20. Tuvimos un overshoot de la cotización a principios de este año, se llegó prácticamente a 9 bolivianos con 50. Luego eso se relaja, pero ya no vuelve a los 7.50 que teníamos antes, y tampoco volvió al 8.20 que teníamos momentos antes de ese overshoot. Se termina estabilizando en cerca de 8 bolivianos con 50. Durante las últimas 3 semanas, te diría yo, esta escalada fuerte del precio del dólar ha generado pues terminar en una cotización cerca de 14 bolivianos. Ahora estamos viendo de nuevo una caída, que es lo que habíamos visto a principios de este año, pero es probable que el dólar ya no vuelva a los niveles previos que teníamos, es decir, a ese 8.50, 9. Lo que estamos viendo en el comportamiento del mercado es que siempre que hay un overshoot de expectativas, pues luego hay una tranquilidad, hay una calma que se estabiliza, pero siempre en niveles superiores a los que teníamos en el pasado. Bien, ahora volviendo un poco al tema internacional, volviendo al tema de los Estados Unidos, de ser una economía que se temía que iba a entrar en recesión, ¿tú ves que esta va a empeorar? He visto que los principales Goldman Sachs y todas estas analistas financieras le han subido los niveles de riesgo de entrar en una recesión, hasta incluso el 25% veía que Morgan le había colocado en ese nivel a Estados Unidos de entrar a una recesión. Sin embargo, he leído a varios analistas que consideran que todavía los índices son muy saludables, que justamente esto le pone presión a la Fed para bajar las tasas, y que esto seguramente, con una inflación que ya está bastante controlada por el orden del 4%, pueda llevar a una estabilización de la economía y en un aterrizaje suave, sí. Exactamente. Correcto. De hecho, ha sido muy llamativo en términos históricos ver cómo esta crisis no ha terminado en una recesión ya mucho tiempo atrás. Lo que habíamos visto la última vez que la Fed tuvo que subir tanto las tasas de interés fue una respuesta muy dura del mercado, con una recesión muy larga allá por los 80s, principios de los 80s, que de hecho repercutió en el mundo entero. Ahora la economía estadounidense se ha mantenido bastante fuerte, con niveles de desempleo bastante bajos. Como bien tú mencionabas, el dato de julio no fue positivo, pero tampoco es un dato dramático. Hubo un incremento de desempleo de apenas el 0.2%. Lo que ha desatado evidentemente ciertos temores, pero que está claro no van a terminar en una recesión dura como sí podría haber pasado en el pasado, valga la redundancia. Es muy probable que la Fed en los próximos meses, ya tomando en cuenta el hecho de que la inflación ya está controlada, reduzca las tasas de interés. Esto va a aliviar la presión, va a hacer que las inversiones sean menos caras y por lo tanto va a permitir que la actividad
actividad económica retome su rumbo y obviamente esto va a generar mayor crecimiento en la economía norteamericana, salvo que exista algún factor externo no considerado, que también es cierto que en los últimos años ha sido cada vez más frecuente, las pandemias, invasiones rusas, los conflictos en el Mar Rojo y demás, pues es muy probable que la economía norteamericana no termine entrando en una recesión como se está esperando. Bien, y ya para concluir, ya que estamos en un mundo globalizado y hemos visto que le ha afectado a gran parte del mundo, si no todo el mundo, ¿cómo le habrá tocado esto a China, ya que están interconectadas entre sí? Mira, ese es un tema súper importante y de hecho muy interesante, porque pensando también en los riesgos a futuro, hoy vemos las encuestas electorales y es muy probable que Donald Trump pueda llegar a la presidencia. Si tú ves cómo se está configurando el mercado bursátil internacional, donde los capitales están empezando a ser repatriados, lo cual implica, por ejemplo, una necesidad grande de liquidez para restablecer las cadenas productivas. Al mismo tiempo estamos ante las puertas de una guerra comercial que ya ha sido declarada en el pasado y que podría retomarse si es que Trump vuelve a la oficina oval, pues es muy probable que China también tenga un periodo todavía más largo de estabilización. Hay que entender que China está en un momento todavía de crisis, no ha sido un buen año para China, se ha empezado a estabilizar, pero no tiene las tasas de crecimiento que tuvo durante los últimos 10 o 15 años. Entonces, también ahora y en el mundo entero, igual que en Bolivia, los factores políticos juegan un rol fundamental. Si Trump llega a la oficina oval, vamos a ver un mundo en el que el comercio va a ser menos dinámico y por lo tanto las tasas de crecimiento a nivel global también van a ser menores que las que teníamos esperadas a principio de año. De aquí para adelante la cosa tiende a mejorar en ambos países, en las potencias y en general en el comercio internacional, ¿o tiende a empeorar? Yo te diría que va a haber sectores que van a ganar cuando las economías del mundo tienden a cerrarse, y estas dos que son las principales del mundo van a terminar cerrándose si es que gana el ala proteccionista. Pues va a haber sectores en los mercados internos de cada uno de estos países que van a ganar, porque hay que sustituir las importaciones que se van a dejar de hacer desde los países en conflicto. Pero aquellos sectores que exportaban, que generan comercio, que ponen sus productos en el resto del mundo, pues van a sentir pérdidas fuertes. Habrá que ver cuál es el balance al final del día, pero en todo caso habrá quienes ganen y habrá quienes pierdan. Excelente. Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio en RTP Mundo. No, el gusto ha sido todo mío, Jorge Luis. Bien, ahí está. Bien, así están las cosas entonces en el mundo, en la economía, y eso es también, hemos podido hacer el reflejo que va a generar acá en nuestro país, teniendo en cuenta la coyuntura económica, principalmente con el dólar.